tardes. Iniciamos la cuarta y última sesión de este taller de literatura, iniciativa del Departamento de Cultura de la Ilustre Municipalidad del Tabo, con apoyo de la Red Cultura de la región de Valparaíso. Mi nombre es Luis Herrera, soy escritor y trabajo en la revista Pato Malo. ¿Quién es o qué marca la diferencia entre la vida cotidiana, en la cual nosotros desarrollamos muchas historias, y aquellas personas que básicamente se dice hacen literatura? Probablemente no hay mucha diferencia. Tiene que ver con un tema de interés, de motivación, de contexto, de experiencias, etc. En la primera sesión de este taller yo planteé la posibilidad traté de establecer la idea que todos somos narradores y narradoras. Todos tenemos una tremenda capacidad y nos sentimos además como una dinámica humana a contarnos historias. Pero, ¿qué pasa con aquello que es lo literario? ¿Qué pasa con aquellos que finalmente terminan en que sus historias se transforman en un libro, se transforman en una publicación, etc.? Probablemente todos estamos abiertos a que las cosas nos interesen. Todos vivimos experiencias, todos vivimos anécdotas, todos tenemos la disposición entonces a recordar, a hacer memoria sobre algunas situaciones, y cuando las queremos contar casi de manera inconsciente, como hablábamos en la primera sesión, las podemos ir contando de tal manera que también sea atractiva o interesante para quien la va a escuchar. Pero ¿qué pasa entonces con la persona que escribe? Probablemente la persona que escribe tiene una motivación un poco más allá, o ha explorado o ha experimentado un poco más allá para poder captar, retener o empezar a masticar mucho más allá esta historia. Es decir, se trataría casi de una especie de tener un poco más despierta la antena para poder saber qué historia podría ser factible de transformarse en una buena historia, o que podría ser factible de ser elaborada como una buena historia. Y aquí el abanico es extremadamente amplio. Lo que para algunos es interesante, para otros no lo es. Pero sí va a importar mucho el cómo se hace esta elaboración. En esta lámina he generado varias preguntas que nos orientan o nos pueden también dar cuenta de lo sencillo o lo natural que puede ser la elaboración de una historia. Lo primero es preguntarnos qué nos llama la atención. Si ustedes recurren a su memoria, van a encontrar una serie de anécdotas, una serie de experiencias que son factibles de contar. Ahora, ¿qué es lo que sucede entre la vivencia o lo imaginado? Porque una historia también puede surgir de cero, de una imaginación. Es que la persona que tiene ya la motivación por escribir va a tomar esa anécdota y la va a dejar de alguna manera en la memoria para empezar a elaborarla, comprenderla, analizarla, experimentarla, saber, por ejemplo, después de esta integración mental, saber con qué tipo de lenguaje vamos a trabajar esta historia. Y aquí hay muchas personas que se dedican a distintas disciplinas, y a veces una anécdota, una experiencia que nosotros vivimos, simplemente se queda como una historia de café, una historia familiar, una historia sobre mesa. Hay otros que eligen que esto no sea una historia lingüística, sino que sea una pintura. Hay otros que eligen que esto no sea una pintura, ni una poesía, ni un cuento. Eligen entrar dentro de las herramientas que nos llevan a que esto se transforme, por ejemplo, en una escultura o en un trabajo audiovisual. Entonces, el fenómeno sucedido que nos llama la atención, que empezamos a elaborar, entra también en una especie de caja de herramientas donde se van a decidir cuáles son las herramientas más importantes o claves para darle forma a esta situación. Y aquí es donde la persona que escribe va decidiendo el camino. O la misma historia se lo va mostrando. O le muestra una cosa y después le muestra otra, etc. Entonces, si decidimos, por ejemplo, que esto lo queremos contar, empezamos a preguntar qué elementos tiene, qué elementos podría tener, qué nos llama más la atención, qué de esta historia nosotros queremos explorar.
por poner un par de ejemplos. Y aquí, el qué nos llama la atención o desde dónde, qué es lo que nos va a gatillar, qué es lo que provoca ese inicio de la chispa en esta mecha para que nosotros lo transformemos en una historia, es totalmente variado, subjetivo, etc. Hay algunas personas que se les ocurre un título y escriben una historia. Hay personas que se les ocurre un final. Hay personas que se les ocurre el principio, o hay personas que solo tienen un personaje, no saben cómo encajarlo, cómo darle forma en un tiempo, en un espacio y en palabras. Un par de ejemplos personales, por ejemplo, que yo tengo un cuento que se llama Perro, que es una historia donde un hombre que comienza una relación amorosa decide irse a vivir como un perro a la casa de la novia y vive en el antejardín. A mí no se me ocurrió, lo que me llamó la atención de esa historia, o cómo nació esa historia, partió mucho antes y de otra manera. Leí un par de textos, uno de ellos que no recuerdo la persona que lo escribía, pero hablaba de un perro que fue matriculado para entrar a una sala de clase. Entonces cuando llega el profesor y pasa la lista, se encontraba que había un perro también, y el perro de ahí al fondo le dice presente, wow, le dice presente, y me pareció muy interesante porque era como instalar un elemento que era absurdo, y era tomado como real porque al profesor se le acusaba de querer negar la educación al perro, y el perro estaba matriculado como cualquier otro alumno en esa sala de clase. Entonces entra en una situación que entra en la lógica del absurdo. Me encantó esa historia, me encantó el poema de una amiga que hablaba también de una perra, era muy interesante, y a partir de ahí se me ocurre, eso que me llama la atención, se transformó en un lenguaje poético y escribí 2 líneas, un pequeñísimo poema que tenía que ver con esta situación de alguien que quería vivir como un perro en el antejardín de su novia. De ahí, años después, ese mismo poema se transforma en el inicio o en la motivación para elaborar lo que sería esta historia que se llama Perro. En otro cuento que yo escribí, que se llama La lámpara de Kafka, ocurre leyendo la biografía de Franz Kafka ese instante en agosto de 1917, cuando Kafka escupe sangre y el tipo se da cuenta que se va a morir. Yo quería escribir una historia que llegara a ese momento. No sabía cómo entrar a la habitación de Kafka. ¿Cómo llego ahí? ¿De qué manera? ¿Quién entra? ¿Qué es? Un hombre que en ese tiempo ya se encontraba o que vivía de forma bastante solitaria, si bien tenía sus hermanas, que también aparecen en el cuento, tenía una novia, Felice Bauer, pero a partir de saber que se va a morir, se siente liberado de tener una relación amorosa. Y de alguna manera, más o menos inexplicable, la historia se empieza a desarrollar a partir de una lámpara que recorre toda Europa, en la historia de la lámpara, y que finalmente termina en este escritorio de Kafka, cuando Kafka escupe sangre. Y así. Y hay otras historias, por ejemplo, que aún no salen o no entran, no salen de esta caja de herramientas. Hace 3 años tengo una idea de cómo un grupo de científicos descubre que los seres vivos más inteligentes o superiores no sería el ser humano, sino que serían los árboles y particularmente la araucaria. Ahí tengo la idea, la vengo contando desde el año 2016. Todavía no sale de la caja de herramientas. ¿Cómo la voy a elaborar? ¿Qué elementos tiene? Ya tengo algunas decisiones. Probablemente va a ser escrita como si fuera un reportaje periodístico. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿Quiénes la van a protagonizar? ¿En qué tiempo? ¿Hacia dónde se acerca el final o cómo se va a resolver? ¿Cuál va a ser el conflicto? ¿Cómo se desarrolla el conflicto? Son cosas que todavía no ocurren. Es una historia que, si alguien la quiere escribir, fantástico. Entonces, hay un momento que es gatillante en esta anécdota que nos llamó la atención, y es cuando ya empezamos a sentir este impulso por escribirlo. Se vivió la anécdota, se vivió la historia, imaginamos algo, lo empezamos a comprender mentalmente, elegimos el lenguaje, ok, vamos a escribir una historia con esto. Me gusta. Y hay un momento que es gatillante cuando descubrimos aquel punto que nos va a permitir o llegar ahí, o empezar de ahí, o terminar ahí para nuestra historia. Insisto, hay gente que se le ocurre un título, hay gente que se le ocurre un inicio, personaje,
o un final, o un conflicto, o una atmósfera, o un tiempo histórico, etc. Y eso se transforma en ese gatillo para que nosotros podamos escribir. Y ahí es donde vamos tomando de acuerdo a nuestro propio gusto por la escritura, por nuestra propia identidad, por el estilo que queremos explorar, vamos tomando todas las decisiones que ya hemos contado en las otras sesiones. ¿Qué tipo de mundo? ¿Cómo entra lo fantástico? ¿Entra o no entra lo fantástico? ¿Qué lógica va a tener la historia? ¿Cuántos personajes podría llegar a tener? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Cómo yo hago que se caracterice a un personaje, por ejemplo, que es un pesimista, sin tener que explicar a través de un narrador omnisciente su pesimismo, a través de un hecho, una frase, un gesto, una situación corporal que quede graficado que es también un pesimista, y así la persona que lee ve todo el resto del dibujo de este iceberg. ¿Qué voy a investigar? Por ejemplo, en este mismo cuento de la lámpara de Kafka, tuve que investigar el inicio de la electricidad, porque ocurre cuando la electricidad comienza a distribuirse por Europa. Cómo la electricidad va desarrollándose, qué ciudades tienen primero, cómo eran las lámparas a principios de siglo, etc. Son cosas que para generar más veracidad tengo que ir decidiendo. Yo les contaba, por ejemplo, cómo Borges cuenta historias como si fueran biografías. Marcel Schwab, otro escritor, también lo ha hecho en Vidas Imaginarias. Roberto Bolaño lo hizo en la literatura nazi en América. Entonces, voy eligiendo también el formato, voy eligiendo el tiempo, cómo voy a jugar con el tiempo. Y una cosa que es muy importante, como ya les decía, que es el tipo de narrador o narradora. A mí particularmente me gusta mucho el de conocimiento relativo. Ese es mi estilo. Si alguien puede trabajar, y quizás sea también por pereza, porque creo que trabajar un narrador omnisciente o trabajar un narrador protagonista exige mucho mayor atención para no cometer errores en el desarrollo de la historia. Y naturalmente que van apareciendo conflictos, vamos manteniendo cierta expectativa, el lector o la lectora tiene que ir esperando algo, va sacando sus propias conclusiones, va suponiendo lo que va a pasar en la historia, y nosotros siempre tenemos que ir sorteando aquellas suposiciones, porque no hay nada peor que una historia que al inicio o durante el desarrollo ya todos han adivinado o concluido cuál va a ser el final. Entonces, y eso también tiene que llevar a que demos las señales claves, pero nunca ser sobreexplicativo, nunca tratar a las personas que lee como si fuera una persona que no tiene la capacidad para entender o para ir imaginando y construyendo además sus propias interpretaciones sobre la historia. Ese sentimiento de que la persona que lee es válida también intelectualmente, emocionalmente, incluso para interpretar y comprender el texto, es una cuestión muy valiosa, una muy buena sensación para la persona que lee, que no le estén diciendo todo, explicando todo con manzanitas sobre la historia. Finalmente, entonces, creo que el ingenio del contar una historia tiene que responder a lo siguiente: que la persona que lee no adivine el final, pero cuando lee el final diga, wow, eso era, ¿cómo no me di cuenta? Si logramos eso, con el estilo que sea, con la identidad que sea, con el narrador que sea, con el mundo que sea, con el trabajo del tiempo y del espacio que elijas, no importa, pero si logramos eso es porque hemos entendido realmente cómo podría funcionar una historia. Ha sido un placer que nos hayamos encontrado en función de este taller de literatura enfocado en la narrativa. Agradezco muchísimo a Red Cultura, a la Ilustre Municipalidad del Tabo, la oportunidad de poder conectarme y poder dialogar acerca de cómo elaborar mejores historias. Muchísimas gracias.